durante muchos años después del atentado, cuando se hablaba del atentado en prensa escrita, en televisión, se decía Fernando Buesa y su escolta. Un día yo hablé con una persona y le dije, su escolta tenía nombre y apellidos y tiene una familia. Se llama Jorge Díez Elorza, que no se os olvide. Durante muchos años hemos luchado por eso. Juan Antonio ha nacido en la localidad guadalajareña de Maranchón y dentro de una semana cumplirá 52 años. Está casado y tiene 2 hijos de 15 y 8 años. Pertenece al Cuerpo General de Policía desde 1944, del que ha llegado a ser inspector. A lo largo de sus años de profesión ha pasado por varios destinos: Soria, Zaragoza, Barcelona, hasta recalar finalmente en 1957 en Madrid. Desde esa fecha es escolta del almirante Luis Carrero Blanco, al que Franco acaba de designar hace 6 meses como presidente del gobierno. El almirante está casado y tiene 5 hijos. Cada mañana Juan Antonio le espera ante el portal de su casa en Hermanos Becker para acompañarle hasta la vecina iglesia de los padres jesuitas de la calle Serrano. Un recorrido hasta el templo que hacen en un dos-dar que no está blindado y que conduce José Luis Pérez Mujena, madrileño, de 33 años, destinado como chofer desde hace 3 a la presidencia del gobierno. 3 policías, también en tareas de escolta, les siguen en otro vehículo. Mientras el almirante oye misa y comulga como todos los días, Juan Antonio y José Luis en el exterior posiblemente intercambian algunas impresiones sobre sus respectivos hijos. José Luis tiene uno de 7 y una de 4. A la salida de la iglesia, el almirante sube al vehículo y enfila la calle Serrano hacia la de Juan Bravo. Ninguno de ellos puede imaginar que esa rutina atrajo la atención hace tiempo de un periodista madrileño que informó a ETA sobre esa circunstancia. ETA, a la altura de 1973, había asesinado a 7 personas. Es decir, estaba muy lejos de convertirse en la organización terrorista con tal cantidad de muertos que el balance final es de 853 víctimas mortales, ¿no? Entonces, no suponía una amenaza que las autoridades de la dictadura estuviesen teniendo en cuenta como prioritaria. No pensaban que pudiese atentar fuera del País Vasco y tampoco, evidentemente, pensaban que podía llegar a asesinar al presidente del gobierno franquista. Giran a la izquierda en Juan Bravo. Hay que llevar al almirante como de costumbre hasta su casa para que desayune antes de volver a salir en dirección a la presidencia del gobierno. Ninguno puede imaginar tampoco que ETA pensó inicialmente en secuestrar al almirante para canjearlo por presos y que a raíz de su nuevo nombramiento ha cambiado ese plan por el del asesinato. A tal efecto, los terroristas han alquilado hace unas 3 semanas un sótano en la calle Claudio Coello, desde el que han excavado un túnel hasta la mitad de la calzada en el que han colocado unas cargas explosivas. Y menos aún imaginan que ya está todo listo. El coche gira desde Juan Bravo a la izquierda y toma ahora Claudio Coello. Y así, a las 9:28 llegan a la altura del número 104 de la calle donde está el sótano. Los terroristas han colocado un Morris 1300 en segunda fila cargado de explosivos en el maletero para estrechar el paso y aumentar la deflagración. Juan Antonio no repara en la raya roja que hay en la pared ni en el cable detonador que va desde la ventana del sótano hasta la esquina con Diego de León, donde unos miembros de ETA, haciéndose pasar por electricistas, han colocado una escalera desde la que uno de ellos, atento a la coincidencia del Dodge con la raya roja, da la orden de detonar los explosivos a su compañero.
La deflagración es tan potente, y eso que no llega a estallar el vehículo en segunda fila, que el Dodge se eleva por los aires hasta superar la residencia que los jesuitas tienen a espaldas de su templo. Golpea en la cornisa al superarla y cae en un patio interior donde poco después lo descubrirá un religioso. Juan Antonio ha sufrido grandes destrozos en la cabeza con pérdida de masa encefálica y ha fallecido en el acto. El conductor y el almirante lo harán minutos después en el hospital. El asesinato de Melitón Manzanas en el 68, el proceso de Burgos en el 70, Carrero Blanco en el 73, Txiki Otaegi en el 75, son esos hitos que parecen demostrar que los teóricos de ETA habían tenido algún tipo de visión, bueno, que habían acertado a la hora de calcular que si ellos golpeaban, la dictadura iba a responder de forma desmesurada, brutal, no solamente a los etarras, sino a una capa más amplia de la población, y que eso pudiese generar una corriente de simpatía mayor hacia ETA. Pero como el propio historiador nos explicará, el proceso de Burgos contra 16 miembros de la banda en 1970 o el fusilamiento de los etarras Txiki y Otaegi junto a 3 miembros del FRAP, que tendrá lugar en septiembre del 75, son hitos de índole diferente al asesinato de Carrero. Y lo son porque desde fuera se tiende a tener esa visión romántica de una ETA, digamos, representante de un pueblo pequeño frente a un Estado poderoso que le está oprimiendo, ¿no? Entonces, bueno, son hitos en los cuales ese pueblo vasco se puede victimizar de alguna manera. En el caso de Carrero Blanco, eso no es es ETA la que está victimizando a otras personas, ¿no? Eso tiene una peor prensa, una forma más complicada de venderse incluso fuera, ¿no? Pero dentro sí que sirve. Todos recordamos las famosas canciones del Carrero voló, las chaquetas al aire y bueno, pues esa legitimación del terrorismo inicial que tanto daño ha hecho y que ha perdurado durante tanto tiempo, ¿no? Franco falleció el 20 de noviembre de 1975 y España se adentró en un complicado proceso de transición hacia la democracia, en el que sería capital el papel que desempeñaría Adolfo Suárez, elegido presidente del gobierno en julio de 1976 en sustitución de Carlos Arias Navarro, que había venido ostentando esa responsabilidad desde la muerte de Carrero. El régimen apostaba por un hombre joven del movimiento para desmantelarlo desde dentro y, con la colaboración de la oposición, sentar sólidamente las bases de una monarquía parlamentaria con Juan Carlos I como jefe de Estado. Pero ETA no modificó en lo más mínimo su estrategia y, muy al contrario, intensificó su ofensiva. Si te lees los documentos Y de ETA, en los cuales pues, aparece toda la primera documentación hasta los años de la transición de la banda, hay en muchas ocasiones en las que ellos dicen no, nosotros no nacimos para luchar contra Franco, nacimos para luchar contra España y de paso así conseguir la independencia del País Vasco, reunificado con Navarra, etcétera, que es lo que realmente les interesaba. Por eso, más que una organización antifranquista, es una organización antiespañola. Alfredo, Antonio y Luis son los 3 policías encargados de escoltar a Juan María de Araluce, presidente de la Diputación de Guipúzcoa, que lleva 8 años en el cargo. Araluce está casado y tiene 9 hijos. Alfredo es el mayor de los 3 policías, 29 años, y el que conduce el vehículo de protección. Ha nacido en la localidad leonesa de Lago de Babia y está soltero. Antonio, que es subinspector de segunda, es natural de la localidad sevillana de Osuna. Es hijo de guardia civil, tiene 24 años, es también soltero y lleva año y medio destinado en Guipúzcoa. Luis también tiene 24 años, también es subinspector de segunda y también lleva año y medio destinado en Guipúzcoa. Es madrileño y hace 15 días se ha casado con una mujer donostiarra, María Aránzazu. Los 3, junto al Renault 12, posiblemente hablan de que mañana Luis cumple los 25 años, mientras esperan a que el presidente termine su jornada laboral y abandone la Diputación para ir a comer a su casa como suele hacer a diario. Juan María de Araluce sale finalmente del edificio y sube a su vehículo que conduce José María Elizegui Díaz, de 25 años, nacido en Pasajes,
que anda organizando su inminente boda y que hoy es el último día que tiene asignado este servicio. El recorrido siempre es el mismo, pese a que Araluce lleva 3 años amenazado. Desde la plaza de Guipúzcoa ambos coches avanzan por la calle Churruca hasta la Avenida de España, actualmente Avenida de la Libertad. Un itinerario que, al ser ahora Churruca o una vía peatonal, nosotros hacemos por la paralela, Idiáquez. Al llegar a la avenida, los 2 vehículos giran hacia la izquierda y van buscando la acera para detenerse un poco más allá, ante la parada de autobús que hay delante del domicilio del presidente. Son las 14:30 cuando paran. Alfredo, Antonio y Luis se ven sorprendidos por los 4 individuos que desde la acera abren sus chubasqueros y gabardinas para disparar a los 2 coches con las metralletas y pistolas que escondían. Más de un centenar de tiros. Araluce, que acaba de abrir la puerta para bajar, cae al suelo con 7 impactos de bala, 1 en las piernas y 6 en el abdomen y el tórax. Su conductor recibe 2 impactos de bala en la cabeza. Toda la familia de Araluce, menos una hija, le aguarda en casa. Están empezando a comer porque hoy el padre se retrasa un poco. Han oído los disparos y ven la macabra escena desde la ventana. Uno de los hijos baja corriendo, mete a su padre en el coche oficial y se lo lleva junto a su chofer hasta el hospital, donde ambos morirán horas después. Los 3 escoltas, Alfredo, Antonio y Luis, literalmente acribillados, son trasladados también al hospital, donde ingresan cadáveres. Antonio es natural de la localidad granadina de Baños de Graena. Tiene 23 años. Está casado con Encarnación, de 18 años, con la que tiene un hijo de 6 meses. Antonio ha ingresado en la Guardia Civil hace algo más de 2 años y medio. Ángel es de Socuéllamos, Ciudad Real. Tiene 22 años. Está soltero y es guardia civil desde hace 8 meses. Son escoltas de Augusto Guillermo Unceta, presidente de la Diputación de Vizcaya desde hace 15 meses. Unceta está casado y tiene 3 hijos. Le están esperando a las puertas de la fábrica de armas Astra, Unceta y compañía, que fundara el padre del presidente y que da trabajo a casi 1/3 de la población de Guernica. Es sábado. Y como todos los sábados, saben que a continuación el presidente se irá al frontón Jayalay, donde jugará su habitual partido de pala con unos amigos. Así de rutinario es el escoltado, que se siente seguro porque es una personalidad en la villa de la que fuera alcalde entre 1961 y 1967 y por sus varias empresas en la misma. Unceta cuenta con escolta desde que 1 año antes asesinaran a su amigo Araluce, el presidente de la Diputación de Guipúzcoa, del que ya les hemos hablado. Hace 4 días, precisamente, ha acudido a la misa de aniversario. Unceta sale de la fábrica y sube solo a su vehículo. Antonio y Ángel le siguen desde el suyo, lo más cerca posible. Es el proceder habitual. Escoltado y escolta son a priori objetivos y lo mejor es que vayan divididos para reaccionar mejor en caso de ataque. Unceta lleva 1 año recibiendo cartas amenazadoras de ETA, que le ha exigido además el llamado impuesto revolucionario y que él se ha negado a pagar. Y se sabe odiado por su negativa a que la Ecurriña ondee en la Diputación, lo que le ha creado muchos problemas con Rodolfo Martín Villa, el ministro de Gobernación del gobierno de la UCD, el partido que ha ganado hace 4 meses las primeras elecciones democráticas. El coche encara la avenida de los Tilos, que lleva hasta el frontón. Son las 12:45. Esta casa colindante al frontón no existía entonces, sino que era un solar que se utilizaba como aparcamiento. Unceta aparca delante de la verja de dicho solar, sale del vehículo y abre el capó para coger su bolsa deportiva, momento en el que una etarra desciende de un SEAT 127 y se va hacia él disparando. Unceta recibe 4 impactos, el primero de ellos en la cabeza, y cae desplomado. Antonio y Ángel, que están estacionando su coche a unos 50 metros, advierten la situación y se disponen a reaccionar cuando observan que desde otro vehículo, un SEAT 1430, abren fuego contra ellos.
Dan marcha atrás para escapar de la encerrona y chocan con un turismo en el que viajan 3 jóvenes, lo que les deja expuestos a sus agresores. Antonio recibe 17 disparos y Ángel 12, por lo que cuando logran salir de su coche caen al suelo muertos. Unos pocos días después, el Parlamento aprobará la ley de amnistía que dejará los asesinatos cometidos hasta ese momento sin responsabilidad penal. 1.200 terroristas serían perdonados y 65 de sus crímenes quedarían sin aclarar. 700 de aquellos 1.200 terroristas se reintegrarían en la banda para seguir con su actividad, ahora más incrementada que en los tiempos de la dictadura, lo que les va a permitir, entre otras cosas, ir empujando hacia la clandestinidad en el País Vasco a las opciones de centro, como UCD, Segunda Fuerza en Álava, por ejemplo, y de derecha, como Alianza Popular. Un dato: solo para proteger a los dirigentes de esos 2 partidos, en 1980 el Cuerpo Superior de Policía en el País Vasco tenía destinados a 100 de sus agentes de una plantilla total de 377. Lo que consigue el terrorismo, ¿no? Asesinar a una persona para asustar a 1000 a su alrededor, pues había provocado exactamente ese efecto. El terrorismo a veces consigue cosas, ¿no? Y esta es una... Quizás no llega a alcanzar sus fines últimos, pero en el camino sí que deja otro tipo de repercusiones, ¿no? Como por ejemplo que en ningún pueblo de Guipúzcoa en las elecciones municipales del año 79 consiguiesen presentar listas con las siglas de UCD. José Luis, Tote para sus íntimos, es madrileño y mañana va a cumplir 20 años, y es soltero. Vive con su madre y sus 2 hermanos. Su padre trabaja en Venezuela. Hace 5 meses aparcó los estudios y se presentó como voluntario al servicio militar. Sopesa la posibilidad de hacerse policía. Charlábamos muchas veces de dónde íbamos los fines de semana, había alguna discoteca que los 2 frecuentábamos y de eso charlábamos. Le recuerdo como siempre amable, particularmente educado y alegre, en fin, un chico de 19 años como éramos ambos. El campamento lo hicimos en Móstoles, en un cuartel que ya no existe. Los reclutas de aquel CIR sabían que tras jurar bandera irían destinados al cuartel general del Ejército, y algunos eligieron voluntariamente, lo que no sabemos si fue el caso de José Luis, que entrarían a formar parte de la policía militar de ese cuartel, una vez terminaran el mes de campamento y jurasen bandera. Otros fueron destinados a ese servicio simplemente o por sus buenos índices de acierto en el tiro o bien por superar el 1,75 metros de estatura. De tal manera que la policía militar eran 100 y pico chavales de policía militar que controlaban las puertas y luego había unos 12 escoltas que eran los que dábamos servicio escoltábamos a mandos y a generales. José Luis está de escolta con el general del Ejército de Tierra, Fernando Esquivias. 2 escoltas dábamos servicio a un solo general, porque nos íbamos turnando, un día sí y otro no. Un día salimos de servicio con el general y el otro día, como te digo, pues íbamos a Móstoles o a esa cantera de tiro y hacíamos prácticas de tiro o estas actividades que te comentaba. El protocolo siempre era el mismo. Un conductor del parque móvil del ministerio llegaba al cuartel y recogía al escolta, uniformado, portando un casco de plástico y unas polainas, que se sentaba en el asiento del copiloto con su subfusil sin montar y apuntando hacia el techo y con 2 cargadores, para dirigirse hasta la casa del general, al que había que esperar vigilando en el portal y que viajaría, también uniformado, en la parte de atrás. Y nos advertían que estando en el portal, no nos fiáramos mucho de la gente con buena pinta. O sea, que no esperáramos que precisamente la gente, alguien que pudiera venir, tuviera una pinta así sospechosa, sino al contrario. Y sobre todo con militares, policías. José Luis ha bajado del coche, como es usual, en la esquina de la calle General Mola, hoy Príncipe de Vergara, con la de Ayala, donde vive el general Esquivias frente al muro del Colegio del Pilar. Y espera. Él ignora que un comando etarra ha cancelado ya 2 veces este atentado.
Y tampoco llama su atención una motocicleta mobilette con una mochila, en cuyo interior hay un artefacto explosivo que está atada a una farola con una cadena antirrobo. A las 9:30, un poco más tarde de lo que es habitual, el general sale del portal acompañado por su ayudante, el teniente coronel Manuel Mier Hidalgo, y se dirigen hacia la esquina donde aguarda el coche. José Luis se sitúa delante de ellos. El etarra Henri Parot, que sigue sus evoluciones desde una moto, activa con un mando a distancia la bomba de la mochila al verles llegar junto a la farola. Y es José Luis el que recibe todo el impacto de la deflagración al actuar su cuerpo como escudo de sus dos superiores que apenas resultan heridos. La noticia llega a sus compañeros mientras están en clase de judo. Un general del cuartel comenta: es mucho más desgarrador y terrible que el asesinato de un mando militar, ya que al fin y al cabo nosotros somos profesionales y sabemos cuáles son los riesgos. La muerte de José Luis sirvió al menos para que introdujesen varios cambios en el servicio de escolta de sus compañeros: un casco de metal, un chaleco antibalas y una radio con la que conectarse con la Guardia Civil si sospechaban de algún vehículo. Raúl, que fue uno de los 8 escoltas que portaron su féretro, no olvida lo desgarrador del funeral en el cuartel general en presencia de los familiares y la posterior algarabía en el cementerio. Había gritos de todo tipo, gritos de apoyo naturalmente y de desgarro por el asesinato de un chico como José Luis, y gritos de la derecha o extrema derecha que también acusaban a los militares de no tener mano dura y de no hacer acciones más contundentes en contra de todo aquello. En el 77 empiezan a atentar contra militares de forma consciente, premeditada y con toda la intención para desestabilizar el proceso de construcción de las libertades y de democratización, en definitiva, ¿no? Los terrorismos, en realidad, en la transición es en el momento en el que están más activos, no solamente el de ETA, que por supuesto es el que con más diferencia atentó, sino también el de extrema derecha y el de extrema izquierda. Y en efecto, otros 2 soldados que desempeñaban tareas de escolta murieron ese mismo 1980 en atentados del Grapo contra los militares a los que protegían. Florentino García Siller, natural de La Viñuela, Ciudad Real, de 20 años, en el atentado en Madrid contra el general Arturo Criado en la calle Juan Álvarez Mendizábal el 29 de julio, donde recibió 6 balazos. Y Marcos Vidal Pinar, catalán, de 19 años, en el atentado en Barcelona contra el general Enrique Briz, que también murió en la Gran Vía de Carlos III el 2 de septiembre, donde recibió 5 balazos. Los autores del golpe de Estado del 23F del año siguiente utilizarían los atentados de ETA como una de sus principales excusas. Para ETA militar, el golpe de Estado del 23F es un éxito y es una prueba de lo que ellos pretendían demostrar, ¿no? Ellos siempre pretendían demostrar que la democracia que se estaba implantando en España era un barniz detrás del cual había un régimen todavía autoritario, y entonces el golpe de Estado de alguna forma les sirve para decir: mirad, estábamos en el camino correcto. Lo que pasa es que en el fondo demuestra lo contrario, demuestra que las instituciones democráticas estaban siendo firmes y sólidas, y de hecho tras el 23F acaba la transición porque ya empiezan los años de consolidación democrática. Antonio es natural de la localidad malagueña de Frigiliana. Tiene 38 años y es cabo de la Guardia Real. Está casado y tiene 3 hijos. Comenzó trabajando en un comercio de calzado, pero decidió hacerse militar y sirvió inicialmente en la Marina. Como suboficial de escoltas de la Guardia Real, Antonio presta sus servicios al jefe del cuarto militar de la Casa del Rey, el teniente general Joaquín Valenzuela. ETA ha ensayado varias veces un atentado contra él, y hoy es el día. Henri Parot y otro etarra siguen en una moto el 2 DAR que acaba de recoger al teniente general en su domicilio en la calle Juan Bravo, y donde le aguarda su ayudante, el teniente coronel Guillermo Tebar Saco, aragonés de 56 años, casado y con 3 hijos. En la parte delantera va sentado Antonio junto al conductor militar Manuel Rodríguez Taboada,
orensano de 36 años, casado y con 3 hijos. Antonio y Manuel se conocen desde hace años de sus días en el Palacio del Pardo, cuando Antonio era escolta del general Franco y Manuel miembro de su guardia motorizada. Les sigue otro coche de escolta que no ha reparado en los 2 etarras de la moto que avanza a poca distancia de ellos. Madrid es la ciudad española que más víctimas de ETA tiene y también es la ciudad española en la que más víctimas del yihadismo hay. Son 125 víctimas mortales de ETA y después la segunda ciudad es San Sebastián con 94. Entonces, no es una casualidad. Es decir, los terroristas se fijan en la capital de España, allí donde representan o simbolizan el mal por antonomasia, allí de donde procedería, ¿no?, de la capital del Estado que ellos consideran opresor. El coche del teniente general y el del escolta llegan finalmente a la calle Conde de Peñalver y giran a la derecha en dirección a Goya. La moto con los terroristas se va acercando paulatinamente a los vehículos. Es posible que los 2 altos mandos comentasen las medidas especiales de vigilancia que se han tomado en la primera región militar hace 6 días ante el rumor de un posible nuevo atentado de ETA en Madrid. Un semáforo en rojo en la esquina de Conde de Peñalver con Goya hace que se detengan. Y entonces los etarras aceleran la moto, se colocan a la altura del coche del teniente general y Parot, que es el que va atrás, coloca sobre el techo una bolsa que se adhiere al mismo por unos imanes que lleva en su interior, donde está la bomba con carga hueca. La moto vuelve a acelerar y se salta el semáforo. Antes de que los ocupantes del vehículo de escolta puedan reaccionar, se produce la explosión que acaba con la vida de todos los ocupantes del coche, menos la del teniente general Valenzuela. Antonio es natural de la localidad gaditana de Bornos. Tiene 24 años. Era el pequeño de 7 hermanos y todos emigraron a Barcelona. Vivían en Santa Coloma de Gramenet, igual que mis padres, que también vivían en Antequera y también emigraron a Barcelona. Y una familia humilde, trabajadora y muy familiar, muy familiar. Antonio y Pepi se conocieron en Barcelona cuando ella tenía 15 años y llevaba ya uno trabajando y él 18. Fue allí donde lo conocí, en la Plaza de Cataluña, sentada en un banco con mis amigas, que estábamos riéndonos de chistes y contando cosas, y ellos estaban en el banco de al lado, y ahí empezó nuestra amistad. Empezamos así, que luego ya nos veíamos pues todas las semanas allí en la Plaza de Cataluña. Él trabajaba de tornero metálico en un taller de Santa Coloma, pero la empresa cerró y se quedó en el paro. Y animado por un policía que vivía en su misma escalera, decidió ingresar en la policía. Su primer destino, San Sebastián. Y entonces él, pues eso, me llamaba y me decía que con lo que él ganaba pues ya nos podíamos casar y irme yo con él allí a San Sebastián para no estar él solo, y empezamos los trámites para casarnos. Cuando yo colgaba el teléfono, mi padre me decía: espérate, que es muy pronto, que mira todo lo que está pasando, que es que allí, que no vas a poder salir a la calle. Pero luego él me llamaba otra vez: vamos a casarnos. Y al final pues decidí pues eso, casarme, y nos casamos. Se casaron en Barcelona en octubre de 1980 y pasaron la luna de miel en la ciudad condal, 3 o 4 días, tras lo cual partieron hacia San Sebastián. Él ya había escogido un piso, yo fui con mi suegra para terminar de rellenarlo, porque el piso estaba completamente vacío, nada más habían 2 habitaciones de matrimonio con camas y lo demás estaba todo completamente vacío. Teléfono en el suelo del recibidor, o sea que con eso también lo digo todo, o sea, completamente vacío. Pues como yo ya sabía más o menos lo que había, es verdad que yo pues lavaba la ropa y la tendía en el cuarto de baño, y siempre pues con mucha precaución de no ir a la tienda y decir lógicamente que mi marido era policía. Tenía pues los servicios que hacía cualquier policía, turno de mañana, turno de tarde y turno de noche, por lo cual yo también con 20 años me tuve que quitar el miedo de encima,
porque donde vivíamos, precisamente la habitación de matrimonio daba al ascensor y era mucho ruido, pero yo dije, miedo, ¿para qué te quiero? Yo tengo que vivir aquí mucho tiempo. Y luego ya pues sí, se puso de escolta. Hizo algún servicio de protección para la duquesa de Alba cuando iba a veranear a San Sebastián, pero a todos los efectos su primer escoltado fue el socialista Chiqui Venegas, al que acompañaba también a Madrid cuando iba al Congreso. Y de hecho el golpe del 23F le sorprendió en la capital. Antonio estaba en el exterior del Congreso cuando lo tomaron los hombres de Tejero y no cejó hasta que le dejaron pasar al interior para estar junto a su protegido, pero lo desarmaron y lo metieron en un cuarto bajo vigilancia con otros escoltas. Pepi quedaría embarazada en junio y Antonio entonces se planteó dejar de hacer esos viajes a Madrid para que no pasase tanto tiempo sola y solicitó cambiar de escoltado. El niño Javier nació el 22 de diciembre de 1981 en Barcelona. Y aquí está hoy Antonio a las puertas de la oficina de Telefónica en la calle Sagrada Familia de San Sebastián, donde trabaja su nuevo protegido, Enrique Cuesta, delegado de Telefónica en Guipúzcoa. Cuesta está casado y tiene 2 hijas. Cuenta con protección porque ETA asesinó a su antecesor en el cargo, Juan Manuel García Cordero, acusado por los terroristas de facilitar las escuchas a la policía, y a otro directivo de la empresa, Carlos Fernández Azpiazu. Antonio debería estar acompañado por su compañero, pero es tan pequeño el recorrido que suelen turnarse para hacerlo. Pepi está en casa con su bebé de 3 meses. Desde hace tiempo el matrimonio vive con otro policía, Alfonso, de origen argentino, su mujer, que es de Mataró, y su hijo. Nos quedábamos en casa o íbamos a casa de otros compañeros y nos juntábamos allí. Allí hacíamos las tertulias, jugábamos a las cartas, comíamos y nos juntábamos pues eso con otros compañeros. O sea, pero de salir a pasear, ni a visitar, ni a... no, nada. Yo no llegué a conocer San Sebastián. Enrique Cuesta es un hombre de hábitos rutinarios. Sale hacia las 3 de la oficina y caminan unos metros hasta su domicilio, donde seguramente a esta hora su mujer y sus hijas ya estén comiendo. Avanzan hasta la esquina con la avenida de Sancho el Sabio, en cuyo número 16 tiene su vivienda. Luego, una vez en la avenida, giran a la izquierda. Hay muchos niños que esperan a sus autobuses escolares. A medio camino, justo cuando están ante una sucursal de la Caja de Ahorros, que ya no existe, en esta esquina, 2 terroristas de los comandos autónomos bajan corriendo de un SEAT 850 y mientras un tercero los cubre abren fuego contra ambos. Antonio recibe 2 disparos, uno de ellos en la frente y cae al suelo. Y sin mediar un instante abren fuego contra Cuesta, al que una bala destroza el corazón, y huyen a la carrera. Antonio y Enrique son trasladados al hospital en ambulancias, donde el segundo muere al poco de ingresar. Yo estaba dándole de comer al niño de este otro matrimonio, a Sergio, y estaba la televisión puesta, la televisión justo nada, a un palmo de mi espalda, pero yo no oí nada, me sonó el teléfono, el fijo, y era mi hermano, el mayor, y me preguntó, ¿qué hace? Pues mira, aquí dándole de comer a Sergio. Y dice, ¿y el Tony? Digo, pues ya no tardará en venir, pues son las 3:30, digo, pues ya no puede tardar mucho en llegar. Dice, ¿no has escuchado las noticias? Digo, no. Dice, es que han dicho que ha habido un atentado. Por la piel de gallina. Dice, ha habido un atentado y con el delegado de la Telefónica. Claro, pues con el delegado de la Telefónica iba mi marido. Y él me dijo que el delegado de la Telefónica había fallecido, que estaba, y que el escolta que se lo habían llevado, que estaba gravemente herido. Entonces estaba también Alfonso, que era el otro compañero con el que vivíamos, y dije, Alfonso, digo, que me está diciendo esto mi hermano, ¿qué ha pasado? Dice, pues no sé, voy a llamar allí a ver qué me dicen. Entonces él llamó y le dijeron que sí, que efectivamente mi marido estaba grave, que se lo habían llevado al hospital,
pero que me mantuvieran en casa, que no me llevaran a ningún sitio, que procurara mantenerme ahí encerrada, ¿no? Entonces, pues claro, una entra en shock, en pánico, dice, pues no, yo quiero saber más, Y le hice que me llevara ahí a la comisaría y fuimos y me dijeron, no se preocupe, mira, aquí está la ropa. Claro, la ropa, el pantalón no tenía sangre, si es que el tiro se lo dieron en la cabeza. Entonces ya me llevaron al hospital y nada, duró 5 días en coma. Alfonso López Fernández, el compañero de piso, sería asesinado por ETA el 14 de septiembre de 1982 junto a otros 3 policías en una trampa en Rentería. Un mes después de este último crimen, el Partido Socialista, encabezado por Felipe González, llegaba al poder, en el que permanecería hasta mediados de 1996. Y es a mediados de esa década de los 90 cuando ETA teoriza la extensión del terror a través de lo que denominó la socialización del sufrimiento. Es una respuesta a la desarticulación de la cúpula de ETA en Bidart, que se había producido en el año 92. ETA y su entorno habían quedado muy tocados y entonces su respuesta, después de un debate interno, es una huida hacia adelante. Es, digamos, el canto del cisne de ETA, aunque todavía está 15 años atentando, pero es el canto del cisne porque al abrir tanto el espectro de sus víctimas acaba provocando una reacción en su contra. Hay 33 personas asesinadas dentro de esa estrategia de la socialización del sufrimiento. Son sobre todo políticos del Partido Popular, del Partido Socialista, de UPN, también de Unidad Alavesa estuvieron amenazados, que no llegaron en este caso a asesinar a ninguno, y junto a ellos pues también periodistas, intelectuales críticos, es decir, aquella disidencia ideológica que pudiese suponer un peligro para su intento totalitario de imponer una sociedad monolítica, nacionalista y un Estado propio con esas mismas características, ¿no? Hablamos de crímenes como los de Gregorio Ordóñez en 1995, o Fernando Mújica y Francisco Tomás y Valiente en 1996, o Miguel Ángel Blanco en 1997. Crímenes que pusieron en jaque a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado porque no había suficientes policías, ni guardias civiles, ni ertzainas para proteger a tantos amenazados, aunque en todos esos cuerpos se incrementaron apresuradamente las plantillas. Y así fue como José María Aznar, presidente del gobierno desde mayo de 1996, en que el Partido Popular arrebatara la primacía al Partido Socialista, tuvo que modificar la legislación de 1992 sobre prestación de servicios de seguridad privada para que las empresas privadas de seguridad pudiesen proporcionar protección a esos miles de cargos públicos. Cientos y cientos de nuevos escoltas, que hasta poco antes eran vigilantes jurados o guardas de seguridad, por ejemplo, fueron capacitados a marchas forzadas en cursos de formación que culminaban con un examen en el Ministerio del Interior. Me llamó mi empresa y me dijo que si quería incorporarme a dar protección en el País Vasco como escolta, pues que prácticamente al día siguiente tenía que personarme la delegación de Bilbao, que es donde tenía la empresa la delegación. Cogí mi coche, la maleta con las cosas imprescindibles, me presenté en la delegación de la empresa y bueno, pues estábamos allí varios compañeros que estaban en la misma situación que yo y nos empezaron a asignar una serie de servicios y casi sobre la marcha tuvimos que buscarnos también el alojamiento, un poco facilitado a través de la empresa y algún otro compañero que ya estaba trabajando allí, y fue todo así un poco súbito, aquí te pillo, aquí te mato. Y al día siguiente, pues a empezar a trabajar. Yo me pongo en el lugar de las empresas de seguridad cuando de repente les decían, oye, que para mañana quiero 50 tíos en Bilbao. Según la normativa, lo que las empresas están obligadas es, como dotación, dar a sus escoltas una pistola de 9 milímetros Parabellum semiautomática y 25 balas. Es más, para llevar esas 25 balas de dotación, porque para quien no lo conozca, una pistola se alimenta con un cargador
cargador que tendrá una capacidad, dependiendo del modelo que sea, de diferentes balas, pero más allá de 16 prácticamente no hay ninguno. Entonces tienes que llevar, o deberías de llevar, 2 cargadores. Y eso era muy divertido también, porque según la ley de seguridad privada estábamos amparados por el mismo comportamiento con el arma al que están obligados los vigilantes de seguridad. En teoría, con la ley en la mano, repito, cuando terminas el servicio tienes que entregar la pistola. Tienes que entregar la pistola, o bien se deja en el lugar de servicio, o bien se lleva a la empresa, al armero, en un armero homologado y autorizado. ¿De qué forma lo solucionas? Pues muy fácil, llévate la pistola a casa y la guardas tú, porque nadie va a decir nada. La pistola, las 25 balas, un teléfono móvil y los coches que alquilaba la empresa para el servicio, que se cambiaban regularmente para que el modelo, el color y la matrícula fuesen diferentes. Linterna, chaleco antibalas, algún kit de primeros auxilios, lazos que siempre son más cómodos, pues si un día tienes que engrilletar a alguien, pues mejor que unos grilletes de metal, pues unos lazos que hay de cuerda, cosas así por el estilo. Al final todo eso corría por cuenta del escolta. Si tú querías llevar la pistola en la funda te la comprabas tú. Si tú además de eso querías llevar algún otro medio de defensa, los restos de medio de defensa te los comprabas tú. ¿Eran legales? Pues unos sí y otros no. Había compañeros que iban con grilletes, había compañeros que iban con defensas extensibles, había compañeros que iban con sprays de pimienta, había compañeros que iban con todo. Escoltas privados que vivían solos o con compañeros en pisos, ocultando su verdadera profesión a la vecindad y haciendo jornadas más exhaustivas que las de los ertzainas, policías y guardias civiles. Escoltas que ganaban un buen salario, pero a costa en ocasiones de no tener un solo día libre durante meses. Escoltas que cumplían con las 20 horas anuales de reciclaje que marcaba la ley y que a veces se costeaban de su bolsillo cursos especiales, de unas 100.000 pesetas el curso en España, de unos 2 millones de pesetas en Israel. Mi hermano era un hombre cariñoso, era empático, era protector, valiente, trabajador, amigo de sus amigos. Era un alma de luz, un ser especial. Jorge tiene 26 años. Está soltero y vive con sus padres, aunque se está construyendo una casa en un pueblo cercano a Vitoria para independizarse. Ama la naturaleza y el ejercicio al aire libre, y le hubiese gustado entrar en el Instituto Vasco de Educación Física, pero no pudo lograrlo debido al alto nivel de euskera que le exigían. Empezó también la carrera de ingeniería para contentar a sus padres, pero aquello no le satisfacía y decidió encontrar algo más afín a su carácter. A su carácter de protector, a su carácter de persona justa. Y él, como todos nosotros, estaba viviendo y viendo lo que aquí sucedía. Entonces yo creo que pensó que la mejor forma de poner su granito de arena y de ayudar a los demás y de ayudar a todas esas personas que no podían vivir en libertad era vistiendo un uniforme, en este caso el de la Ertzaintza. Hizo el curso de la academia en Arkaute y luego decidió que quería hacer el curso de Berrotxi. Un curso que muy poca gente supera porque es muy, muy, muy duro. Son 9 meses de entrenamiento, un entrenamiento de élite, un entrenamiento muy duro y lo superó. Le costó un rédito físico y psicológico, pero lo superó. Recuerdo la primera semana que él fue a Berrozi, al volver a casa, y al verle, yo solo le dije, ¿pero dónde has estado? O sea, verle era como si hubiera venido de la guerra. Y me decía, no te cuento nada porque no te lo creerías. Los miembros de la cuadrilla del pueblo alavés de su madre, San Vicente de Arana, le siguieron tratando como el amigo de siempre, respetando su opción profesional, pero otros no respondieron de igual manera.
dejaron de hablarle, le hostigaron, le insultaron, le agredieron o intentaron agredirle. Y la consecuencia de todo aquello fue tener que dejar de ir a sitios a los que iba, tener que dejar de frecuentar lugares que frecuentaba, tener que dejar de hablar con gente con la que hablaba. Y eso era algo que él no entendía, no entendió jamás. Y yo sé que sufrió mucho por eso. Porque él decía, es un uniforme, es un trabajo. ¿Cómo puede un trabajo estigmatizarte de esta manera? El primer ertzaina asesinado es Carlos Díaz Arcocha, que era nada menos que el superintendente de la Ertzaintza. Y entonces ETA en ese momento lo que dice es que lo ha asesinado por ser un militar del ejército español, no por ser un policía autonómico. Pero es el primero ya en el año 85. Después hay más, y ya el primer asesinato premeditado de un miembro de la Ertzaintza es el de Joseba Goicoechea, que era también sargento mayor de la Ertzaintza, responsable de la lucha antiterrorista dentro de ese cuerpo, además un militante antifranquista y militante también del Partido Nacionalista Vasco, ¿no? Con todo lo que eso suponía en ese momento. Ese es el primer asesinato premeditado de un miembro de la Ertzaintza. Después, en los años ya de la socialización del sufrimiento, se va ampliando el espectro de víctimas. Hay 14 ertzainas asesinados en total por ETA y 5 de ellos, por ejemplo, solo en el año 2001, después de la ruptura de la tregua. Jorge ha sido escolta de un juez en San Sebastián y del PNVista José Antonio Ardanza y del socialista Manuel Huertas y del popular Javier San Pedro y de Pablo Mosquera de Unidad Alavesa. Pero quería estar cerca de los suyos y solicitó la plaza en Vitoria, donde le asignaron la protección de Fernando Buesa, en ese momento portavoz del Partido Socialista de Euskadi en el Parlamento Vasco. Buesa está casado y tiene 3 hijos. Y por eso hoy Jorge aguarda en la puerta de su casa que termine de almorzar. No le tocaría hacer este servicio, pero le ha cambiado el turno a un compañero. Al mediodía, Jorge se ha cruzado con su padre. Él iba a comer a casa y su padre, que ya lo había hecho, iba camino del trabajo. Él ha almorzado con su madre y quizá ha encontrado luego un rato para escuchar a su banda preferida de heavy, Manowar. O esa canción que pone a todas horas desde hace 10 años, Noches de Bohemia de Navajita Plateá. Al salir, su madre le ha dado un abrazo y un beso como siempre y le ha repetido, «Hijo, cuídate mucho». Buesa sale con su hijo Carlos y los 3 echan a andar. Buesa lleva mucho tiempo amenazado, pero no ha renunciado a estar presente en muchas actividades. Hace 3 días, por ejemplo, ha acudido a San Sebastián para sumarse a la manifestación del movimiento cívico Basta Ya. Arnaldo Otegi, cabecilla de Euskal Herritar Rock, los ha calificado como la gusanera. Cruzan la calle Álava y encaran la calle Aguirre Miramón con el parque a la derecha. Unos metros más allá se despiden de Carlos, que entra en el Colegio de Ingenieros donde está haciendo un máster. Y un poco más adelante llegan a la altura de una furgoneta que está cargada con 25 kilos de explosivo y metralla compuesta por bolas metálicas. Y un etarra, con un mando a distancia, provoca la deflagración. Jorge y Fernando mueren en el acto. Los periodistas que están cubriendo un consejo de gobierno a 2 minutos de allí corren a ver qué ha pasado y empiezan a tomar imágenes. Y del lugar del atentado a casa de mi madre hay 10 minutos. Ella oyó la explosión. Cuando tienes a alguien ejerciendo esa labor, automáticamente tu cabeza va hacia esa persona, ¿no? Y ella pensó en mi hermano. Ella estaba viendo la tele, en ese momento cortaron el programa que en ese momento se estaba transmitiendo y vio la imagen de mi hermano en el suelo. Y lo conoció por el abrigo, por los zapatos. ¿Y cómo se recupera una persona de eso? Me pregunto yo. ¿Cómo asimilas eso? Entonces ella salió corriendo de casa, recorrió los 10 minutos de camino. Ella siempre me cuenta que no sabe ni cómo lo hizo, no lo recuerda. Llegó allí, estaba ya la policía, gritando: «Es mi hijo».
y no le dejaron pasar. La metieron en una furgoneta, la policía local, y no la dejaron pasar. La llevaron a casa de nuevo. Yo estaba en casa, había vuelto de un viaje justo esa mañana, estaba en casa y estaba viendo la tele también. Y vi en la pantalla, abajo, los rótulos que ponían que había habido un atentado en Vitoria, que había sido Fernando Buesa y su escolta. Automáticamente cogí el teléfono y llamé a mi hermano. El teléfono estaba apagado, fuera de cobertura. No sabía ni qué hacer. Llamé a mi padre, que estaba trabajando, y le dije: papá, ha habido un atentado y creo que es Jorge. Y él lo único que me decía era: no me digas eso. Solo repetía: no me digas eso, no me digas eso. Y yo tenía un trabajo en el que viajaba mucho en aquel momento y yo hacía más de una semana que no le había visto. Y durante años eso ha sido muy duro. Porque no recuerdo la última vez que le vi. Y eso es muy duro. A raíz de aquel atentado se decidió que personajes amenazados de la categoría de Buesa no podían estar protegidos por un solo escolta, y se les puso como mínimo 2. Pero siempre la protección fue insuficiente. Apenas había coches blindados. En toda Álava, por ejemplo, la Guardia Civil solo tenía 1. Los inhibidores de frecuencia no servían para cortocircuitar las señales enviadas por móviles, o resultaba imposible ir de paisano y llevar los chalecos antibalas. Jesús tiene 53 años. Es natural del municipio granadino de Colomera, pero reside en el barrio de la Cartuja de Granada desde hace 24 años, donde se ha implicado en las tareas de su centro cívico para ayudar a los vecinos más desfavorecidos. Está casado y tiene 4 hijos. Lleva 31 años en la policía. La plaza que tiene asignada es en el grupo de informes de la Brigada de la Policía Judicial Granadina, pero para mejorar su salario y sobre todo para poderles pagar a sus hijos las carreras universitarias, hace de vez en cuando labores de escolta, sobre todo a jueces y fiscales. Lleva 21 días de servicio en Madrid, a donde solicitó el traslado para pasar más tiempo con el mayor de sus hijos y sobre todo ayudarle por las tardes a buscar un piso. Escolta a José Francisco de Querol y Lombardero, magistrado de la Sala Quinta de lo Militar del Tribunal Supremo. Querol se va a jubilar dentro de un mes, cuando cumpla los 70 años. Está casado y, como Jesús, tiene 4 hijos. Hubo 900 miembros de la Judicatura, también se dice pronto, de los que ETA recabó algún tipo de información para preparar futuros atentados, etc. Y el terrorismo en España ha costado la vida a 9 miembros de la Judicatura. La mayoría de ellos han sido asesinados por ETA, aunque también hay algún caso de los Grapo. Entonces, Mateu Cánovas fue el primer magistrado del Tribunal Supremo asesinado por ETA en el año 78, ya en los años de la transición. Una de las primeras víctimas de Henri Parot, la segunda concretamente. Después, hasta el año 89, hay un salto y en ese año ETA asesina, también Henri Parot, a Carmen Tagle, que era fiscal de la Audiencia Nacional y una de las primeras y de las pocas mujeres asesinadas premeditadamente en un atentado por ETA. Y no es hasta los años de la socialización del sufrimiento cuando ese acoso contra la judicatura también se sistematiza. Hablábamos del atentado contra Gregorio Ordóñez como el pistoletazo de salida de esa nueva estrategia de socialización del sufrimiento. Al año siguiente, en el año 96, llega el asesinato de Francisco Tomás y Valiente, que había sido expresidente del Tribunal Constitucional y que atentan contra él por simbolizar, digamos, uno de los poderes del Estado, ¿no? Jesús ha desayunado como todas las mañanas en una cafetería próxima y ahora espera al magistrado en las puertas de su domicilio, en la calle Torrelaguna.
Habla sobre las próximas heladas con el conserje de la finca. Al fin sale el magistrado, que se acerca, como de costumbre, al kiosco, un kiosco que ya no existe, a comprar el periódico y su paquete de tabaco negro. Ya ha llegado el coche, un Renault Megane sin blindar y sin inhibidores de frecuencia, que se ha colocado en el carril bus. Porque para evitar rodeos siempre hacen lo mismo, bajar por el carril solo apto para autobuses y taxis hasta la avenida de Badajoz. El conductor es Armando Medina, de 57 años, natural de Melilla, casado y con un hijo guardia civil que trabaja en el Parque Móvil Ministerial y lleva 2 años con el magistrado. Y descienden por la calle sin saber si hoy también les llamará la atención algún policía municipal. Son las 9:10. Y justo al llegar a la avenida de Badajoz, nada más girar a la derecha, un coche bomba que está aparcado, un Renault 19 rojo, cargado con un potente artefacto explosivo contenido en una olla dentro del maletero y con tornillos y trozos de varillas metálicas como las utilizadas en la construcción como metralla, es accionado a distancia y se produce una tremenda explosión. El coche oficial se eleva por los aires, choca con el lado del conductor de un autobús de la MT que hay parado en el semáforo, en cuyo interior viajan 6 personas, y lo sobrepasa para caer del otro lado, muy cerca de la gente que espera en la parada. Jesús, Armando y el magistrado mueren en el instante. La explosión ha sido de tal magnitud que hay más de 60 heridos, el más grave el conductor del autobús, Jesús Sánchez Martínez, de 35 años, casado y natural de Villamayor de Santiago, Cuenca, que fallecerá 9 días después. Más de 700 viviendas y comercios resultarán afectados por la onda expansiva. En el País Vasco la situación se iba volviendo cada día más irrespirable para todos los que no comulgasen con las tesis nacionalistas, muchos de los cuales tenían que vivir protegidos, un número que nunca hemos llegado a saber con certeza. El Gesto por la Paz acuñó un concepto que se llamó víctimas de violencia de persecución en el año 2000, y 3 años más tarde hicieron un estudio para intentar cuantificarlo, ¿no? Para intentar trasladar a la población de qué realidad estábamos hablando, porque parece que siempre cuando le pones una cifra, además era una cifra grande, pues podía ayudar a concienciar. Entonces, en el año 2003, Gesto por la Paz contabiliza 42.000 personas amenazadas por ETA y por su entorno. Pongamos otra cifra. En el 2007 nos encontraremos con un total de 5.500 personas dedicadas a la protección en el País Vasco y Navarra, y con el escarnio de que muchos de los políticos nacionalistas se jactaban de prescindir de escoltas, al tiempo que acusaban a sus adversarios no nacionalistas de hacerse las víctimas. Yo creo que tiene una explicación clara. Al final estamos en una sociedad mayoritariamente nacionalista. El proyecto de ETA era y es un proyecto nacionalista, y entonces golpeaba a una minoría que estaba perseguida. Y entonces, para pretender seguir construyendo su país monolítico, homogéneo y solo para ellos. Entonces se trataba de acabar con todo atisbo de disidencia, aunque, como en este caso, fuese minoritaria. Hubo escoltas que resultaron heridos en el desempeño de sus tareas, como el escolta privado Antonio Yáñez en Madrid en 1991, protegiendo al empresario Felipe Rey, o el también escolta privado José María Lobato en San Sebastián en 1997, que protegía a la popular Elena Azpiroz y que perdió un ojo, o el ertzaina Juan María Quintana en Rentería, Guipúzcoa en 1998, que protegía al popular Manuel Zamarreño, o el escolta privado Iñaki Torres en 2002 en Portugalete, que protegía a la socialista Esther Cabezudo. Incluso hubo un escolta privado muerto, Joseba Andoni Urdaniz, en un enfrentamiento con la Guardia Civil en San Sebastián. Joseba, de 32 años, nacido en el paraje navarro de Landaburúa y soltero, protegía a la concejala socialista Ainhoa Villanúa, con la que desayunaba en este bar Lambroa del Paseo del Arracho. Hacia las 8:30 salió antes que ella y se encontró con gente armada, alguno de los cuales iba encapuchado.
Eran guardias civiles que iban a prevenir un atraco contra la oficina de la Cucha, que estaba y sigue estando enfrente. Joseba, creyendo que eran etarras que venían a por su protegida, abrió fuego y los guardias le respondieron ocasionándole la muerte. Es el único escolta privado muerto. Y lo que sorprende es que no hubiera más casos de esta índole si tenemos en cuenta que el País Vasco se había convertido en el lugar de Europa con más agentes por habitante. 7.350 ertzainas, 1.500 policías y 3.000 guardias civiles. Y todos, más 1.000 guardaespaldas privados, trabajando en unas ocasiones por celos profesionales y en otras las más simplemente desbordados por la situación, con una mínima coordinación. Aunque Joseba pudo no haber sido el único fallecido de entre los escoltas privados si pensamos en el atentado con bomba lapa contra el vehículo que conducía Gabriel Giner en la calle Zamacola de Bilbao el 9 de octubre de 2007, cuando el presidente José Luis Rodríguez Zapatero del Partido Socialista, que había sustituido a José María Aznar en abril del 2004, ultimaba sus negociaciones secretas con ETA. Gabriel, zaragozano de 36 años, circulaba solo porque su protegido, el socialista Juan Carlos Domingo, estaba de vacaciones y llevaba unos metros conduciendo cuando, al salvar un segundo badén, el coche explotó en la parte derecha trasera expandiendo una bola de fuego. Y nosotros también teníamos la costumbre de ir siempre sin cinturón de seguridad para que el coche no pitara permanentemente. Lo pasábamos por nuestra espalda y lo dejábamos puesto en el anclaje. Y cuando explotó el coche, yo hice lo que hacíamos siempre, que solo cogíamos la parte que cruza el cuerpo desde el hombro, le eché atrás e intenté salir del coche. Entonces me di cuenta de que me había puesto el cinturón entero y de que estaba atado por la cintura al coche. Y tuve que coger otra vez el cinturón, volver a ponerme, despedirme, entre comillas, de mi mano derecha, que tuve que meter en el fuego para poder quitar el anclaje, y a la que se me quedó pegado todo el plástico ardiendo de la guantera central. Y mi idea en ese momento, porque lo que había visto era mucho fuego, es que me habían tirado un cóctel molotov. Y lo que yo esperaba, o lo que me habían dicho con la formación que teníamos, es que, conscientes de que el primero contra un coche no llega al interior, o rara vez hace algo excesivamente grave, me estuvieran esperando a que yo abriera la puerta para tirarme a mí personalmente el segundo. Con lo cual, antes de salir de entre las llamas, todo aguantando la respiración, porque también sabía que me jugaba a los pulmones si cogía una bocanada de aire ahí dentro, miré hacia dónde podía salir. Y en ese momento es cuando noté que me quemaba el hombro derecho. Lo atribuí erróneamente a que estaba ardiendo la ropa o a que esa primera protección que te da el organismo de la humedad superficial de la piel la estaba perdiendo y estaba directamente empezando a arder yo, que es lo que ocurre. Y ya salí y me tiré al suelo para intentar apagar las llamas. Luego me di cuenta de que ese dolor que estaba sintiendo en realidad era de los fragmentos de hierro al rojo vivo de la metralla que se me habían clavado. 4 años después, el 17 de octubre de 2011, ETA anunció el cese definitivo de la lucha armada, con el balance de 853 asesinatos, de los que 379, incluidos los 66 anteriores a la Ley de Amnistía de 1977, continúan sin resolver. La casi totalidad de la protección fue retirada apresuradamente, lo que empujó a casi todos los escoltas privados al paro y sin el menor reconocimiento. Nosotros nos hemos detenido en el caso de los policías, guardias civiles, militares y el ertzaina que murieron desempeñando esa tarea, la memoria de algunos de los cuales es recordada en placas en el lugar donde cayeron abatidos o en el nombre de alguna calle del pueblo en que nacieron o vivieron. Unas placas que a veces han sido mancilladas por los herederos ideológicos del proyecto etarra, pero la deuda de la sociedad con ellos no estará nunca plenamente saldada.
Durante mucho tiempo, para muchas personas en el País Vasco, el único espacio de libertad del que disponían eran las 4 paredes de su casa. Si salían, o ellas, si salían a la calle, contaban con esa protección que era imprescindible para poder pasearse por su pueblo o para poder hacer vida pública o representación institucional en el caso de los cargos, etcétera, ¿no? Así que han sido una garantía de que el sistema democrático pudiese seguir funcionando también en el País Vasco y en Navarra, ¿no?, donde estaba tan amenazado. Y luego, pues sí, es triste comprobar como una parte de la población, en vez de ver a los escoltas como esos ángeles de la guarda, viese a los escoltados pues como una especie de privilegiados, ¿no?, que se podían permitir tener un guardaespaldas.